Juan José Arriola Zúñiga nació el 21 de septiembre de 1918 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Destacado por sus oficios de escritor y editor, Arriola es y era considerado autodidacta. Él mismo recordó que un día, cuando tenía el año y medio, mientras acompañaba a sus padres a la granja de uno de sus vecinos, estos le colocaron junto a todos los animales, vacas, cerdos y caballos salvajes incluidos. El pequeño Arriola se quedó sorprendido, más aún cuando descubrió que un enorme borrego negro iba abalanzándose justo hacia él, a enorme velocidad. En ese mismo instante, Arriola juntó todos los pasos a seguir para caminar y luego para correr. Aprendió. Pudo así salvar su escuálido cuerpo de las pezuñas de aquella bestia oscura. El infante Arriola era el cuarto hijo de Felipe y Victoria Zúñiga, a quienes el hombre les tendría un grandísimo aprecio por toda su vida. Desde enano empezó a trabajar en diversos oficios, principalmente los fáciles, como son el de vendedor ambulante, cargador y también panadero. Hasta sus 8 años empezó a estudiar en su pueblo natal, aprendiendo lo básico, aunque sin mucho adentramiento en la literatura. No sería hasta 1930 al conseguir su puesto como encuadernador cuando conoció este mundo. Leería textos de diversos autores y se inspiró así para publicar sus primeros textos en 1934. No sin estar muy satisfecho, entró al Instituto Nacional de Bellas Artes para ser actor, en 1937, donde conocería a diversos representantes de la futura literatura mexicana, como Rodolfo Usigli, Javier Villaurrutia, Alberto Quintero, Octavio Paz, entre otros. Colaboraría con varios de ellos para publicar revistas como Tierra Nueva. Arriola también participaba en eventos radiofónicos. En 1937, por ejemplo, trabajó en la estación de radio del Departamento Autónomo de Publicidad y Propaganda de la Secretaría de Educación Pública. En 1941 también vio publicado su primer cuento, El Vigía. Durante su estancia en Bellas Artes, sin embargo, sus producciones teatrales fueron un fracaso comercial, lo cual lo desanimó a seguir participando en el plano dramatúrgico. En medio de su crisis, Arriola decidió abandonar su escuela, regresar a Jalisco, conseguirse un trabajo y buscarse una novia, en este caso su amada Sara. Todo esto en 1943. Incluso con la oposición de sus familiares, se casa con Sara en 1944. Su efímera estancia en Jalisco vio una enorme aportación de Arriola en la publicación de revistas y periódicos. También en 1944 funda la revista Pan, junto a Antonio Alatorre y Juan Rulfo, y también dirigió la publicación de El Occidental, periódico que circuló entre 1943 y 1945. También contribuyó en el boletín EOS, donde publicó su primer cuento, ya en planes de dedicarse a la literatura de por vida. Hizo el bien mientras vivió, aunque en ese tiempo todavía estaba inseguro. Ese año viaja a París para estudiar actuación y en 1946 regresa nuevamente a Jalisco. Antonio Alatorre, quien por cierto era uno de sus grandes amigos, le convenció para dedicarse como escritor en 1945 y también le dio un trabajo en el Fondo de Cultura Económica como corrector y autor de solapas en 1948. Asimismo, recibió una beca del Colegio México en 1946 y en 1950 recibió otra por parte del Instituto Rockefeller. En 1952, Arriola publicó una de sus obras más célebres, Confabulario, colección de cuentos donde la imaginación del escritor sobresalió desorbitadamente. 3 años después, recibe el premio al Festival Dramático por parte de Bellas Artes. En 1963 ocurren grandes sucesos para el autor, como su recibimiento del premio Javier Villaurrutia y la publicación de La Feria, otra antología de cuentos y reflexiones del autor, con la característica peculiar de que todos se situaban en el pueblo natal del autor, Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán. Eventualmente ganaría otros premios, tales como el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Premio de Literatura Latinoamericana del Caribe Juan Rulfo. Entre otras de sus obras se pueden destacar Palíndroma y Bestiario.
Tras una larga y productiva vida, Arriola falleció el 3 de diciembre de 2001 en Guadalajara, Jalisco, a causa de una hidrocefalia. No sin antes dejar memoria y olvido. Vida de Juan José Arriola, publicado en 1994, donde el autor dejaría testimonio de los sucesos que le inspirarían para volverse escritor. La obra de Arriola es similar a las de otros autores mexicanos de la época, los cuales se basaban constantemente en el llamado realismo mágico, donde deseaban entremezclar sucesos cotidianos con fenómenos extremadamente fantásticos, capaces de dejar una clara impresión en el lector. También escribía con una inteligencia muy profunda y lúdica. Naturalmente, era simbólico. Le gustaba transformar sus personajes y era amante de los textos breves pero significativos.